Bienvenidos a Economía en Breve número 397 del 19 de enero del 2025. Se acerca ya nuestro webinar trimestral el miércoles 29 de enero en el que daremos un buen vistazo a lo que se ve venir en la economía, así que vayan apartando la fecha y si son suscriptores en la modalidad generosa, manden su correo para apartar su lugar que ya tienen reservado. Y si tienen otro tipo de suscripción, pues manden también un correo para conocer los precios especiales que les tenemos. Este lunes 20 veremos qué tanto cambia el mundo con el discurso inaugural de Trump en su segundo periodo como presidente de Estados Unidos. Dicen que va a ser mucho frío en Washington, pero me late que será el discurso inaugural el que dejará pues a mucha gente helada. Les recomiendo, por cierto, ver lo que comenté hace 8 años en los albores del canal luego de que Trump dio su discurso inaugural en su primer periodo y para eso pueden ir al programa número 13 en el vínculo que les dejaré en la descripción de YouTube. Esta semana, la presidenta Sheinbaum presentó el Plan México que describen como una estrategia nacional de industrialización y prosperidad compartida que merece varios comentarios. Lo primero a notar es que un plan pues es un documento que contiene una visión de lo que se quiere conseguir, las metas más relevantes a lograr y los cómo, es decir, las acciones concretas con las que se pretende alcanzar los resultados planteados. Lo que nos presenta esta administración pues tiene una visión más bien hacia el pasado, hacia el México de los años 70, cuando los políticos populistas de entonces se llenaban la boca con el discurso nacionalista de la sustitución de importaciones y la autosuficiencia, lo que ha demostrado en la realidad pues ser insuficiente para lograr el desarrollo en las diferentes latitudes en las que se ha intentado. Pero sobre todo, el mundo ha cambiado radicalmente desde entonces y mientras otros países van avanzando con pasos firmes hacia el futuro, pues nosotros parece que estamos retrocediendo. Por cierto, me parece que esta administración pues no entiende el significado de la palabra prosperidad o la usa de una forma meramente retórica, ya que la prosperidad de un país requiere de unidad y de la alineación de los incentivos para que participen de la mejor manera todas las fuerzas productivas del país. Cada vez que desde Palacio Nacional se habla de los adversarios y se les fustiga de diversas formas, o como en este mensaje, se excluye a la oposición del diálogo, pues se está limitando el poder económico del país y se están destruyendo las condiciones propicias para generar justamente prosperidad. En esta lámina pueden ver las primeras 3 metas concretas que se plantean en el plan, comenzando con la de estar en el top 10 de las economías del mundo. En esta siguiente lámina presentamos las 15 economías más grandes en el 2024, así como la estimación de lo que producirán en 2029 de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de su panorama económico mundial de octubre pasado. En esta tabla México ocupa el lugar número 13 en 2024 y para 2029 pierde un lugar para ubicarse como la economía número 14. Así que por aquí pues no se ve que la meta se alcance. Para estar entre las primeras 10 economías habría que superar a Corea, Rusia, Brasil e Italia en lugar de perder nuestro lugar con Australia. Por cierto, en la tabla del Fondo Monetario pueden ver que los países que ganan posiciones están sombreados en azul, destacando tal vez la India, mientras que en naranja resaltamos los que pierden posiciones. Regresando a la lámina, con las primeras 3 metas del plan, los aumentos planteados en inversión extranjera directa y en empleos en manufacturas, pues lucen fuera de alcance en la situación actual en la que se han destruido las instituciones dedicadas a proporcionar la certeza jurídica necesaria para las inversiones y la creación de nuevas empresas y nuevos empleos. Entre las acciones inmediatas que anuncian, destacan estas 3. La primera, sobre publicar un decreto nearshoring, parece pues una acción favorable pero poco efectiva ante el resto de los cambios que se han hecho para desmantelar las instituciones que ayudarían a aprovechar la oportunidad del nearshoring. La propuesta de esquemas de inversión mixta para la infraestructura pues refleja la visión estatista que se tiene actualmente, contraria a una economía de mercado que previsiblemente pues será un fracaso produciendo proyectos sin verdadera rentabilidad social y que más bien serán pues nidos de corrupción y despilfarro de recursos. Algo que podría ser muy positivo, eso sí,
del plan es la intención de simplificación y digitalización administrativa, pero como vemos, pretenden hacerlo pues mediante una ley y ya hemos visto que no basta inventar leyes para que las cosas ocurran en la realidad. Hoy día, la ley en teoría garantiza el derecho a la salud de la población, pero en la realidad pues no hay atención médica oportuna ni hay medicinas. El plan incluye también aumentos en las capacidades públicas, como en el caso de la energía, con inversiones de decenas de miles de millones de dólares, pues que no explican de dónde saldrán o cómo las van a financiar. Luego, entre los proyectos clave mencionan las inversiones en la refinería La Cangrejera en Veracruz, refiriendo que las empresas Grupo Alfa y Grupo Idesa están interesadas para realizar coinversiones, pero advierten que están sujetas a garantía de abasto de Pemex y al due diligence, lo que quiere decir pues que está muy verde este proyecto y con la situación de Pemex y del entorno regulatorio, me parece que va para muy largo. Hablando de Pemex, esta semana me llamó la atención esta nota que refiere el programa de contención de gastos que están comenzando a implementar en la endeudada petrolera y que incluye recortes al mantenimiento, lo que revela pues la precariedad de las finanzas de Pemex y augura pues más problemas en la forma de accidentes, que ya hemos tenido muchos. Ahora esto podría ocurrir en el futuro. En otra nota relacionada y francamente sorprendente, por no decir increíble, la presidenta Sheinbaum dijo que Pemex pagaría los adeudos con sus proveedores en marzo. Pero ¿cómo le van a hacer si lo adeudado supera los 20,000 millones de dólares y la empresa está quebrada? En fin, regresando al Plan México, otro proyecto que mencionan es el del diseño y ensamblaje 100% en México de un pequeño auto eléctrico, así le llaman, de acceso popular, lo que es otra de esas locuras de los gobernantes que en su vida han creado una empresa de verdad, es decir, que no dependa del presupuesto público y que son muy buenos para tomar decisiones malas con el dinero de los demás, con el dinero público. En fin, la verdad es que este Plan México parece algo más bien de la realidad alternativa para el discurso que de la realidad concreta del país, es decir, es para las gradas, para la tribuna. De hecho, alguien dijo por ahí que es un plan tan malo que hasta las excusas para justificarlo sonaban más inteligentes. Pero me di cuenta que era malo cuando mi Excel se negó a aceptarlo como una hoja de cálculo. En fin, pasando a los datos de la semana, la inversión fija bruta apenas creció 0.1% en el mes de octubre, como vemos en este cuadro resumen del INEGI, en el que también se observa un contraste muy marcado entre los principales componentes, con la parte de construcción cayendo 0.9% y la de maquinaria y equipo creciendo con fuerza 1.2%. En la gráfica vemos que la inversión se mantiene básicamente estancada en el último año ante el deterioro que se ha observado en el entorno institucional, en el Estado de Derecho y en las perspectivas para la economía. La caída de 0.9% en la inversión en construcción la pone ya en una tendencia descendente, como vemos aquí. El componente no residencial de la construcción se cayó 2.4% y como vemos en la gráfica presenta ya una franca caída en el último año. El componente residencial de la inversión en construcción creció 1.5% mensual en octubre, pero como vemos en la gráfica presenta vaivenes muy pronunciados, aunque alcanza a mostrar una tendencia al alza en los últimos 2 años. La inversión en maquinaria y equipo sigue todavía en tendencia ascendente, que se ha moderado un poquito como pueden ver aquí. La detención en la inversión se explica por la incertidumbre ante el deterioro del entorno institucional en el país y de las perspectivas, y es posible que continúe en declive en los próximos meses y en buena parte del 2025, a menos que se hagan correcciones importantes en el rumbo económico del país, pues cosa que se ve difícil. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior presentó una fuerte contracción de 0.7% en el mes de octubre, como pueden ver en este cuadro del INEGI que muestra cifras desestacionalizadas. En esta gráfica pueden ver que el consumo se muestra básicamente estancado desde el pasado mes de marzo. Al interior del consumo, el realizado en bienes nacionales se contrajo con fuerza al caer 1.5%, con lo que se mantiene básicamente estancado por casi 3 años ya. El componente del consumo en bienes importados se redujo 0.5% y comienza a mostrar una tendencia descendente, lo que era de esperarse luego de la depreciación que ha tenido el tipo de cambio en estos últimos meses. El consumo en servicios se contrajo 0.3%, aunque se ha mantenido creciendo de una forma bastante consistente en estos últimos años,
como pueden ver aquí. El INEGI también publicó su indicador oportuno del consumo privado, que recordemos es una estimación, un ejercicio de nowcasting. Como pueden ver en el cuadro, para noviembre anticipan un importante repunte de 0.6% y para diciembre pues un crecimiento ya marginal de 0.1%. En esta gráfica pueden ver las estimaciones en los 2 puntos al final, que de confirmarse dejarían al consumo privado pues en una situación básicamente de estancamiento, como ya comentamos. Pasando a los datos de la semana en Estados Unidos, la inflación al consumidor resultó superior a lo esperado en diciembre con 0.39% contra 0.3%, y como vemos en esta gráfica que presenta los meses de diciembre de años anteriores, pues fue un resultado relativamente elevado. En la siguiente gráfica de las variaciones mensuales puede verse que el resultado de diciembre se dio en el rango alto, superando varios de los picos que registraba este indicador antes de la pandemia. Excluyendo alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación fue 0.23% mensual, que resultó sí por debajo de lo previsto, del 0.3% previsto, pero queda por arriba del 0.14% que podría considerarse usual para este mes en el periodo prepandemia. En esta otra gráfica puede verse que la variación mensual de diciembre de este indicador quedó por arriba de la mayor parte de los registros observados antes de la pandemia, lo que quiere decir que todavía no está en los niveles compatibles con la meta del Fed. En esta siguiente gráfica puede verse la evolución de las tasas anuales de la inflación, con la inflación núcleo core en la línea naranja bajando marginalmente a 3.2%, todavía lejos de la meta de 2%, y la inflación general en la línea verde rebotando hacia el 2.9%. Estos datos fueron interpretados de manera favorable por los mercados, que al parecer se enfocaron mucho más en el comparativo de la inflación core contra lo que se esperaba, pero en realidad pues no son datos tan favorables y sugieren que el progreso de la inflación hacia la meta pues va muy lento. Habrá que ver cómo sale la inflación de enero para poder anticipar lo que hará la Reserva Federal con sus tasas de interés más adelante. En el entorno global hay varios temas a comentar, comenzando con la publicación del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional, que en esta ocasión describe el panorama como uno de crecimiento global divergente e incierto. Para Estados Unidos menciona que su economía está fuerte y enfrenta riesgos de alza de corto plazo, y aunque no veo que lo mencione por su nombre, desde luego se refiere a Trump al señalar la elevada incertidumbre sobre las políticas públicas. Advierten sobre una intensificación en las políticas proteccionistas que podrían exacerbar las tensiones comerciales, reducir la inversión, reducir la eficiencia del mercado, distorsionar los flujos de comercio y volver a disrumpir, espero que así se pronuncie, a generar una disrupción en las cadenas de suministro. Mencionan que una apreciación del dólar de Estados Unidos puede impulsar salidas de capital de mercados emergentes y de economías en desarrollo, incrementando los premios por riesgo. Señalan que la incertidumbre es elevada porque los efectos de cada factor se desenvolverán de forma diferente entre los países influenciados por los vínculos comerciales y financieros y las respuestas de política que se tomen. En fin, me quedo con el énfasis en la incertidumbre, que se irá resolviendo a partir de mañana lunes, cuando veamos las primeras decisiones de Trump como presidente por segunda ocasión. En cuanto a los pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario, en este cuadro resumen pueden ver que las principales revisiones se hicieron en Europa, con recortes a sus perspectivas. Aunque el escenario pues no es demasiado diferente a lo que contemplaban en octubre pasado. Por otro lado, y en una buena noticia, Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para un cese al fuego, con lo que se abre la posibilidad del fin de la guerra, aunque esto dependerá de que se cumplan varios compromisos por las dos partes. Ojalá se logre la paz y se termine de una vez con este terrible conflicto. Por otro lado, en lo que se convertirá en un tema a seguir en los próximos años, las relaciones entre Estados Unidos y China siguieron tensándose, con el presidente Biden endureciendo las restricciones sobre la entrada de autos inteligentes y con China poniendo trabas al traslado de la producción de empresas como Apple y BYD fuera de China.
y en este tema trascendió también en los medios lo comentado por Trump sobre la llamada que tuvo con el líder chino Xi Jinping, que refirió como una buena llamada para atender los problemas entre las dos naciones y, entre otros, con el tema de la red social TikTok. Ya veremos mañana cómo se define la relación entre Estados Unidos y China luego del discurso inaugural de Trump, y como les digo, será uno de los temas a seguir de cerca. Por otro lado, el presidente Biden realizó su discurso de despedida antes de dejar la presidencia, discurso que llamó mucho la atención por las advertencias que hizo, especialmente sobre el riesgo que representa la formación de una oligarquía en el poder, señalando que no son los valores de Estados Unidos. Una reflexión que habrá que hacer con más tiempo a raíz de la advertencia de Biden es sobre el ejercicio del poder, especialmente quién debe ejercerlo y cuál debe ser el mejor camino para llegar a los altos cargos del poder público. Indudablemente los que tienen poder pueden utilizarlo para sus fines personales, sobre todo cuando no hay contrapesos institucionales fuertes y efectivos. La pregunta relevante es cómo asegurar que las personas que llegan al poder lo usarán en beneficio del país entero y no se servirán del poder para beneficiarse personalmente y sobre todo en perjuicio del país, independientemente de cuál sea su origen. Sin ser una apología ni un respaldo, uno de los hombres más ricos y poderosos que ahora tendrán además poder público es el altamente controvertido recientemente Elon Musk, que hizo su fortuna, por cierto, sin el favor del gobierno, como ocurre con otros personajes de gran fortuna en otras latitudes. De hecho, Musk ha logrado crear empresas muy importantes gracias a un talento muy especial, no solo por ser brillante en su pensamiento, científico y empresarial, sino por su capacidad para convencer a muchas otras personas altamente inteligentes y conocedoras de las inversiones de aportar sus recursos para participar en sus empresas. ¿Debe una persona como Musk tener tanto poder público como el que se perfila para tener en Estados Unidos y en el mundo? O podemos plantear la pregunta de otra forma. Si eres la o el presidente de tu país, ¿te gustaría contar con el consejo de un personaje como Elon Musk? Bueno, entre que reflexionamos sobre el tema, el hecho es que habrá muchos personajes muy ricos que tendrán influencia sobre el gobierno de Trump y ya veremos cómo caminan las cosas en los hechos. Los mercados accionarios tuvieron una buena semana, ya que, como vemos en nuestra tabla acostumbrada, 9 de los 10 índices que seguimos registraron ganancias con un aumento de 2.2% en promedio. Solo el índice Nikkei de Japón tuvo una baja bastante importante, por cierto, de 2%. La Bolsa de Valores de México logró una ganancia de 0.7% al terminar la semana en las 49.941 unidades. El tipo de cambio presentó un sube y baja en la semana, pero terminó perdiendo terreno frente al dólar al cerrar en 20.79 pesos por dólar en el mercado interbancario. En esta ocasión vamos a dar un vistazo rápido al desempeño de las tasas de interés de los bonos de largo plazo tanto en México como en Estados Unidos. En esta gráfica pueden ver cómo han evolucionado las tasas de los bonos de 10 años desde el 2006 a la fecha, con ambas en la misma escala que muestra las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues bien por debajo de las tasas de los bonos M mexicanos como es usual. Hay que notar que la tasa de los bonos mexicanos ya ha superado el nivel del 10% de forma repetida en los últimos días y en los últimos años también en varias ocasiones, nivel que solo se había roto y de manera temporal en la crisis del 2008, lo que quiere decir que hay una mayor percepción de riesgo, de hecho un mayor riesgo asociado a los bonos mexicanos. Al compactar un poco la escala y mover la referencia de los bonos de Estados Unidos al lado derecho de la gráfica, podemos ver mejor cómo se han movido comparativamente, notándose una gran similitud o diría sincronía en su desempeño, ya que lo que ocurre en el mercado de bonos en Estados Unidos afecta en gran medida lo que pasa con las tasas en México y de hecho en todo el mundo. Si nos enfocamos en los últimos 2 años, podemos ver que a partir de las elecciones en México se abre el diferencial que existe entre las dos y me parece que no es una casualidad, sino el resultado del deterioro en el entorno de negocios por la destrucción de las instituciones. Para la semana que inicia tendremos información importante, desde luego en Estados Unidos, y es quizá lo único relevante, es
el discurso inaugural de la nueva presidencia de Trump. Aquí le llamamos Trump 2.0 y ya veremos, vendrán muchas definiciones, muchas reacciones y comenzaremos a ver qué tanto de lo que ha dicho y prometido Trump pues se llevará a cabo en la práctica. Y pues todo el mundo está preparado para el impacto. Como dicen en los aeropuertos, en los aviones, brace for impact, abrácense para el impacto. Y en México vamos a tener el martes las ventas comerciales del mes de noviembre, el indicador oportuno de la actividad económica ya para diciembre, la encuesta Citi quincenal, luego el jueves veremos la inflación de la primera quincena de enero, que será muy relevante para ver qué va a hacer Banco de México más adelante, y el indicador global de la actividad económica de noviembre. Para la sección de Misión Prosperidad, les tengo una reflexión breve pero poderosa. Imaginen cómo se sentirían ante la siguiente escena, en la que un niño pequeño descubre una pistola en un cajón. Probablemente se sentirían angustiados porque saben las consecuencias terribles que puede haber cuando alguien que no tiene idea del poder destructivo de un arma, pues la puede usar como un juguete. Si lo piensan un poco, el arma más poderosa que existe en nuestro planeta es la mente humana. Y te preguntaría, ¿qué tan bien sabes usarla? No es difícil darse cuenta que mientras más conocimiento y habilidad tengamos en su uso, mejor podremos usarla y sobre todo evitaremos hacernos daño nosotros mismos. Piénsalo y ya estaremos platicando de nuestra mente en este espacio más adelante. Por lo pronto, con esto terminamos este programa número 397 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.